Hola, quiero agradecer la invitación que me ha dado Lorena para participar en este magno evento, y es histórico y una tradición dentro de la investigación en educación musical. Bien, sin mayor preámbulo y en honor al tiempo, voy a compartir mi diapositiva. Como podrán ver, mi nombre es Rolando Ángel Alvarado, soy profesor de la Universidad Alberto Hurtado, específicamente en la carrera Pedagogía en Música, impartiendo ahí las clases de metodología de la investigación y currículum. Bien, el título de mi conferencia es Controversias e ignominias en la educación musical chilena. ¿Por qué opté por estos conceptos? Controversias me gusta porque da cuenta de tensiones, de que existen tensiones dentro de un sistema. Por lo tanto, hay fenómenos controversiales. Por eso me gusta ese concepto. Y el segundo, en de ignominias, tiene que ver con... La ignominia en sí significa una ofensa, pero no es una ofensa gratuita, sino que es una ofensa que hiere el honor o la dignidad de una persona o de un grupo humano. Y aquí a lo largo de esta presentación podremos ir dando cuenta, un- observando ciertas ignominias que se han suscitado o que existen, se llevan a cabo y que hemos normalizado, que estamos acostumbrados ya a recibir. Bien, entonces vamos a ello. El concepto de controversias e ignominias lo vamos a abordar desde tres dimensiones. Una dimensión infraestructural, una dimensión curricular y una dimensión pedagógica. ¿Se podrían establecer más controversias y más ignominias en otras dimensiones? Por supuesto que sí, pero en honor al tiempo nos vamos a concentrar solamente en tres. Y ustedes podrán ir viendo por colores las distintas diapositivas. Bien, en la dimensión infraestructural tenemos una serie de controversias. En primer lugar, quisiera señalar lo que establece el Banco Interamericano de Desarrollo mediante el estudio de Duarte, Juariberri y Racimo, quienes señalan que en América Latina las salas de música o artes son escasas, con excepción de Chile, donde el 41% de los estudiantes de tercer grado, tercero básico, asisten a escuelas que las tienen. Bueno, en esta cita se podrá notar de que Chile se considera un ejemplo dentro de Latinoamérica, y claramente la realidad latinoamericana es dramática, porque si pensamos que Chile con un 41% es una excepción, ¿cómo estarán el resto de países? 41% es un porcentaje bajísimo, que deberíamos estar conformes con ese porcentaje, porque da cuenta de una desigualdad gigante. Y cabe señalar o enfatizar, repetir, que Chile es el mejor panorama en Latinoamérica, y un 41% quiere decir que solamente 2 de 5 escuelas cuentan con un aula de música. Ese panorama es dramático y debemos tomar medidas al respecto. Los colectivos docentes deberían, desde mi humilde opinión, deberían orientar sus fuerzas hacia mejorar las condiciones infraestructurales de las escuelas, porque para ello se necesitan medidas de Estado. No basta con buenas intenciones a nivel local, sino que hay que establecer mecanismos gubernamentales o políticos que apunten a mejorar las condiciones infraestructurales de nuestras escuelas. Desde las universidades también tenemos mucho que hacer, tenemos que empezar a documentar esas carencias. Tu humilde servidor lo intenta hacer y sé que hay otras personas que también están en esa vía, pero se necesita documentar más. Hay que empezar a visibilizar estas problemáticas. Lamentablemente en investigación, en ciencia, lo que no está documentado no existe. Por eso invito a las personas que tengan datos, que por favor hagan el esfuerzo de comenzar a publicarlo en distintas plataformas, a nivel local o internacional. A nivel local está la revista Temus,
está la revista Neuma, que sirven de espacios para que se puedan publicar este tipo de datos. Y a nivel internacional, bueno, hay varias revistas, varios foros, o incluso blogs, donde podrían difundirse esta información. Pero es necesario que empecemos a dar a conocer esta información, porque si no nos quedamos con estos discursos que son positivos, que son optimistas y que en realidad no lo son, que son deprimentes, son dramáticos. Esto se presenta desde el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, desde un punto de vista internacional. Pero ¿qué pasa a nivel local? Tenemos que tomar en cuenta lo que dice el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Artística, que se llevó a cabo entre el 2015 y el 2018. Uno de los ámbitos que cubría este plan era mejorar las condiciones infraestructurales de algunas escuelas, o de las escuelas en realidad, no de algunas, de las escuelas públicas. En estricto rigor, ese documento, el del 2015, el proyecto, decía que era cubrir el universo de escuelas. Y universo entendemos que son todas las escuelas, iban a recibir alguna financiación o algún apoyo. Pero bueno, en los resultados, que son los que se publicaron aquí el 2018, que son los que yo comparto, se establece nuevamente un porcentaje que se expresa de manera positiva. El 70% de los establecimientos educativos estima que la calidad del equipamiento artístico recibido cumple con las expectativas. Pero nuevamente, insisto, este es un porcentaje positivo, que si le damos otra lectura, significa que el 30% de las escuelas estima que la calidad del equipamiento artístico recibido no cumple con las expectativas. Y el 30% es un número alto, es un tercio de las escuelas. Una de 3 escuelas no estaría conforme o sentiría que el equipamiento artístico recibido no cumple con las expectativas. Ahora habría que pensar por qué no está conforme. ¿Qué tipo de material habrán recibido esas escuelas? Y aquí se abre la ventana a una serie de suposiciones, de inferencias, a la cual no me interesa entrar en honor al tiempo, y además yo considero que faltan datos al respecto. Pero se da el espacio para empezar a hacer una serie de suposiciones. Ahora, algo que dice, sí, este plan nacional, estos resultados, es que la mitad de las escuelas fueron las figuras directivas quienes escogieron los materiales que se iban a adquirir, o que se iban a comprar. Por lo tanto, como se muestra una capitalización del poder en las figuras directivas, donde las personas expertas, que son el profesorado de música, no tuvo capacidad de decisión, no tuvo la posibilidad de proponer siquiera qué materiales o qué instrumentos adquirir, comprar para la escuela. Bueno, todo eso nos lleva a que hay un 30% de escuelas que no está conforme o siente que el equipamiento recibido no cumple sus expectativas. Y eso no está bien. Eso abre la puerta a una serie, o perdón, eso deja entrever una serie de segregaciones y exclusiones sociales, porque no todas las personas están teniendo acceso a una educación musical de calidad. Aquí les voy a mostrar un par de salas que están en la página del Mineduc, por lo menos las recogí el año pasado, 2019, y algunas escuelas han publicado fotografías de sus salas de música. Como verán, son salas adecuadas, nada de otro mundo, pero son salas que cumplen el objetivo, que cumplen el propósito, que tienen instrumentos, tienen pizarra, tienen sillas, tienen banco, tienen distintos materiales que tienen buenas ventanas, un piso, se supone que también tienen puertas, entonces son salas que están bien condicionadas, cumplen los estándares. Pero no podemos generalizar de que todas las escuelas tienen una infraestructura como esta. No podemos generalizar al respecto. Tenemos que también conocer otro lado, la otra cara de la moneda. Y en ese marco, desde la Universidad Alberto Hurtado, estamos trabajando en un proyecto en conjunto con la Universidad de Granada de España y la Academia Sibelius de Finlandia en las inequidades de la educación musical chilena. Bueno, y allí nos salió una serie de evidencias que dan cuenta de esa precarización. Por ejemplo, tenemos cajas. Esas cajas
son transportadas de sala en sala por profesores de música. Esas cajas están repletas de instrumentos musicales. Y, y esas escuelas donde se transportan esas cajas no es una escuela horizontal, sino que son edificios verticales, donde al menos hay 3 pisos. Entonces, con esa caja, la figura docente tiene que estar movilizándose de sala en sala, subiendo escaleras, bueno, y todo lo que implica el desplazamiento en un edificio que no tiene ascensor. Estas cajas no pertenecen a escuelas de la región metropolitana, pero en nuestro estudio tenemos datos que va de Punta Cabo. Tenemos desde la región de Arica y Parinacota a la región de Magallanes, tenemos escuelas registradas. Incluso tenemos información de escuelas de la zona insular. Entonces, estas cajas no podemos decir que no podemos generalizar que en todas las escuelas se vive lo que pasa en estas cajas. Así como tampoco podemos generalizar que las situaciones de las aulas anteriores es algo que es común en todas las escuelas. Pero es una realidad que existe y que está dando cuenta de esa segregación social, de esa exclusión social. Porque estas escuelas dicen que tienen sala de música, pero esa es la sala de música, que está registrada dentro de lo administrativamente por la escuela. Y compartirán conmigo que esa no es una sala de música, que esa es una bodega, donde se puede guardar el material, los instrumentos y otra implementación, pero en ningún caso alguien sería capaz de llevar un curso a ese cuarto. Es imposible llevar a cabo una clase ahí. Bueno, siempre es posible, pero no es lo ideal. Esa es la sala de música, en realidad es la bodega, donde se guarda esa caja negra. Y la caja cartón tiene esta sala. Y como verán en la puerta dice arte y música, pero es una bodega. Y esto nos da cuenta de una serie de precarizaciones y es lamentable que hemos incluso en algunos contextos hasta se puede normalizar esta realidad, porque no está bien que grupos docentes, que algunas docentes, estén viviendo estas realidades. ¿Qué pasa si al transportar la caja de sala en sala, la figura docente sufre un accidente laboral? ¿Quién se hace cargo? Eh, Se corren riesgos innecesarios al tener que tener ese tipo de implementación. Y me imagino que grupos de estudiantes con mucho entusiasmo se ofrecerán de manera voluntaria a cargar esa caja. Pero lo mismo, ¿qué pasa si sufren un accidente escolar por estar cargando ese material? Es en realidad poner en riesgo a la población de una manera innecesaria y es lamentable que estas situaciones se estén viviendo en escuelas y esto nos genera controversia. Hay tensiones, hay cuestiones que aclarar, porque las carencias de un equipamiento adecuado para la educación musical atenta contra los principios fundamentales de equidad y calidad de la educación, atenta contra la educación musical de calidad. No podemos decir que en Chile hay educación musical de calidad para todas las personas. No podemos asumir eso, porque algunas personas están asistiendo a clases de música en una sala acondicionada para la actividad y en otras realidades las personas en realidad están con esa caja. Y en el mejor de los casos están con esas cajas, porque perfectamente también hay escuelas donde no hay nada, ni siquiera hay una caja. Entonces, eh, allí ya tenemos una serie de tensiones. Y por eso invito a los distintos colectivos y a los grupos de investigación a que se pongan a trabajar en esto, porque hay que mejorar la infraestructura. Y dice, las desigualdades surgen antes que la didáctica de la música interactúe con el estudiante. Pónganse en el lugar, en el siguiente ejemplo. Imagínense que hay familias ahora que saben que el próximo año su hija o su hijo debe ya comenzar primero básico. Imagínense que en alguna de estas escuelas de las cajas. O sea, la desigualdad ya existe antes de que el trámite de la matrícula se lleve a cabo. Y eso no está bien. Esa es la gravedad de estas desigualdades o de estas controversias en la infraestructura.
de que las desigualdades comienzan antes de que la figura estudiantil pise la escuela. Eso no está bien. Tenemos mucho que trabajar al respecto. Les invito a revisar el artículo que hemos escrito con Juan Pablo Lira Cerda, Instalaciones de recursos educativos para la educación musical, porque allí presentamos las percepciones estudiantiles con respecto a la carencia de infraestructura escolar. Bueno, vamos a la ignominia. Las desafortunadas frases de Gerardo Varela, el ex ministro de Educación, con su frase ¿por qué no hacen un bingo? Donde decía que por qué desde Santiago él tenía que ir a resolver el techo de un gimnasio. Bueno, todos esos asuntos son ignominia en realidad, porque son una ofensa. Son una ofensa a la labor que desarrollamos y además las fotos que yo les mostré son escuelas públicas, las fotos que de nuestro estudio. Son escuelas públicas, o sea, es el Estado, en este caso los municipios y el gobierno, quienes se tienen que hacer responsables por proporcionar las instalaciones mínimas para que las actividades se lleven a cabo. Por lo tanto, las inequidades son provocadas a nivel estatal, no por las comunidades educativas. Y en ese sentido, esa ignominia de Gerardo Varela no ha lugar, porque así como él dice que no, la gente no se hace cargo de sus problemas, en realidad él está desligándose de las responsabilidades, haciéndole creer al resto del mundo que tiene la culpa, cuando las responsabilidades caen en el Ministerio de Educación. Bien, vamos a las controversias de la dimensión curricular. El Mineduc, el Ministerio de Educación, a través de las bases curriculares, establece una serie de discursos en donde se deja entrever que la creatividad es la piedra angular en el trabajo de la educación musical. Es la columna vertebral de la educación musical en el sistema educativo. Por ejemplo, en las bases curriculares de educación básica, en la página 344 se dice, la música como experiencia activa es una invitación al desarrollo de la creatividad y la experimentación. Luego, las bases curriculares de séptimo básico a segundo medio expresan en la introducción que la asignatura de música permite construir conocimiento e incentivar la creatividad. Y luego, más abajo, en el apartado de crear, indica, en el caso de la música, la creatividad está presente en todo momento. Esta última frase ya como que da cuenta de una columna vertebral. Y por último, las bases curriculares de tercero a cuarto medio dicen para la asignatura de artes, recordemos que aquí música es una disciplina, establece que las bases curriculares promueven el desarrollo de proyectos basados en desafíos artísticos, personales o colectivos. Las etapas de dichos proyectos están relacionadas con las del proceso de creación planteado. Ya el hecho de pensar en aprendizaje basado en proyectos, o proyectos basados en desafíos, ya da cuenta de una resolución de problemas y por ende, la resolución de problemas en sí está ligada al pensamiento creativo. Por lo tanto, la creatividad la podemos entender como la piedra angular de la educación musical, al menos desde educación básica a cuarto medio. Y desde ese punto de vista, comparto un estudio que realizamos tiempo atrás, que publicamos en el 2008, donde justamente hablamos de controversia entre la teoría curricular y la práctica educativa, donde es un estudio cuantitativo. Y tenemos una muestra superior a 500 personas, que está conformada solamente por estudiantes. En esta muestra no hay docentes, no se recogieron datos de figuras docentes, sino que solamente se recogieron datos de estudiantes, de cuarto básico a cuarto medio. Bien, eh, tenemos un nivel de confianza un 95%, por lo tanto estos resultados son, aunque venga de cerca la recomendación, son confiables. Bueno, y en la primera cita ustedes podrán notar la lectura de que la subvariable crear, o el subeje, separando interpretar y crear, porque en realidad implican acciones distintas, interpretar es una cosa y crear es otra. Bueno, haciendo esa distinción, crear se configura como la subvariable predictora. ¿Por qué? Porque al menos se explica el 77% de los ejes fundamentales. Es decir, que las otras, escuchar, apreciar, interpretar, etcétera, explican el otro 33%. Pero crear por sí solo explica el 77%. Por eso es una subvariable predictora y por eso se muestra coherencia entre lo que dice las bases curriculares
y lo que acontece realmente dentro de las relaciones o correlaciones que existen dentro de esas subejes o subvariables. Pero bien, una cosa es que haya consistencia interna entre los ejes y otra cosa es lo que pasa en la realidad, en las prácticas educativas, en las aulas. Porque en este otro caso, en las prácticas educativas se ha observado que a pesar que crear es la columna vertebral de los ejes fundamentales, según las bases curriculares, la actividad creativa es muy poco potenciada. Y a mayor nivel educativo, menor potenciación creativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en los cursos de cuarto básico a sexto básico se observó mayor actividad creativa que en los niveles de educación media. Al menos eso fue lo que nos reportaron los grupos estudiantiles. Por lo tanto, aquí ya nos da para pensar una serie de cuestiones. ¿Por qué las actividades creativas son escasamente potenciadas en el sistema escolar? ¿Por qué la creatividad no asume un rol protagonista en las situaciones didácticas de aula? Esas son cuestiones que tenemos que resolver. Y ahora yo no tengo la respuesta, pero sí las tenemos que empezar a discutir desde un punto de vista institucional, universitario, más bien dicho. Las universidades que las personas que trabajamos en universidades, debemos empezar a reflexionar cómo potenciar la creatividad en la formación inicial docente, pero también cómo desarrollar la creatividad en programas de capacitación o en programas de formación continua. Pero ojo, la creatividad se puede entender desde muchas maneras, desde muchas maneras. ¿Cómo vamos? Pero, por ejemplo, podemos entender la creatividad desde un punto de vista musical, ligado a la improvisación, a la composición, lo cual es súper enriquecedor, puede ser súper enriquecedor en la formación profesional de cualquier docente. Pero, ¿es eso lo que se necesita para potenciar el trabajo en aula? Desde mi punto de vista es necesario potenciar las competencias pedagógicas ligadas al trabajo creativo en el aula. Debemos ense- proporcionar herramientas para que el profesorado pueda desenvolverse pedagógicamente en el aula de manera creativa. Pero con esto no estoy hablando de innovación educativa, de que las clases sean más creativas, no. De cómo la figura docente sea capaz de enseñar a pensar creativamente a su estudiantado. Una cosa es saber componer, pero otra cosa es enseñar a componer. Y esto último es lo que tiene que ser nuestro fin. Nuestros esfuerzos universitarios, en lo que respecta a la formación inicial y continua del profesorado, debería apuntar a eso, a cómo le enseñamos a docentes de música a que puedan enseñar en las aulas a componer, a improvisar, etcétera. Pero aquí quedamos en la ignominia. Creatividad, ven a mí. ¿Qué entendemos por creatividad? Según el Mineduc, la creatividad es un proceso y un producto, y nos presenta una serie de diagramas. Todas las bases curriculares nos presentan diagramas para explicarnos la creatividad, que se enfoca en las percepciones, en las capacidades expresivas, en la imaginación, en la creación, en lo sensorial, etc. Pero desde un punto de vista ya más práctico, ¿cómo las universidades comprendemos la creatividad pedagógica? Y cómo entendemos la enseñanza del pensamiento creativo en las aulas. Desde ese punto de vista debemos pensar también si la clase de música tipo cancionero, de estar sacando canciones una tras otra, de clase en clase, es lo más adecuado para fomentar la creatividad. ¿De qué manera la creatividad tiene espacio en ese formato de clases? Que ojo que lo tiene, no podemos discutir al respecto. El estar haciendo adaptaciones, trabajando en adaptación, en cover, o recreando canciones, puede tener una finalidad creativa, puede haber un trabajo creativo detrás, pero voy un poquito más allá. ¿Cómo fomentamos la composición, la improvisación,
en grupos estudiantiles de una manera guiada pedagógicamente y cómo las universidades imparten ese conocimiento. Entonces, ese es un tema que genera una tensión, que es una controversia, porque ya tenemos datos de que la creatividad no se está potenciando de la manera que se esperaría según las bases curriculares. Y ojo, las bases curriculares pueden tener un montón de puntos débiles, pero yo creo que hay como un acuerdo que la educación musical sirve para expresar y para crear. Y si resulta que el estudiantado está diciendo de que siente que las clases de música no están permitiendo fomentar o potenciar la creatividad, significa que tenemos asuntos pendientes y que tenemos que mejorar en ese ámbito. Es ahí la ignominia del meme. Y vamos por último a las controversias en la dimensión pedagógica. Y aquí me voy a meter con la evaluación. Voy a citar un trabajo de unos colegas de la Universidad Andrés Bello que se llama Evaluación en la educación musical y la educación básica, una reflexión desde la percepción del profesorado. Bueno, leyendo la cita, que la voy a leer mejor, profesores mencionan que es muy difícil evaluar en música, porque es subjetivo. Con respecto al momento donde se aplica, la evaluación diagnóstica es crucial para detectar las necesidades de los alumnos en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que hay acuerdo en que esa cita representa o nos representa a todas las personas que le ha tocado evaluar, llevar a cabo algún proceso de evaluación de aprendizaje en educación musical, sabe que evaluar es difícil. Es un conflicto constante entre el ojímetro, el pensamiento, la o propia opinión personal y el objetivo. No hay acuerdos tampoco en cuál es la mejor instrumento o técnica para evaluar. Algunas personas evalúan con rúbrica, otras evalúan clase a clase, otras simplemente evalúan los socioafectivos, en fin, hay un montón de formas de autoevaluar, de acuerdo a lo que hemos recopilado en nuestros datos. Y eso simplemente muestra una tensión de que es una materia pendiente y que no le estamos poniendo el toro a las astas. Tenemos que tomar mayor atención y también desde las universidades tenemos que empezar a desarrollar más investigación en el ámbito de la evaluación. Pero no solamente ya de describir cómo son los procesos de evaluación, sino que ya tenemos que empezar a diseñar pautas de cómo llevar a cabo la evaluación. Esas son necesidades que tenemos que ya debemos empezar a asumir desde las universidades y también desde los distintos gremios docentes. También es algo que se debe empezar a asumir, o no es algo que le atañe solamente al profesorado de las universidades. Esto es algo que atañe a todo el conglomerado, a todo el gremio de pedagogía en música. Por lo tanto, debemos empezar a construir mecanismos de evaluación que no se puedan replicar en distintas realidades. Ojo, que con esto no estoy diciendo que hay que estandarizar, porque no es la idea tampoco, pero sí ya hay que generar una batería de técnicas o de herramientas de evaluación para simplificar el trabajo y hacerlo un poco más objetivo también. Desde este punto de vista, les planteo los resultados que recogimos en un estudio con un investigador de la Universidad Pública de Navarra de España, donde les leo la cita. El éxito de la situación didáctica depende de la conducta, del liderazgo que asuma al menos un sujeto integrante. Se observa que tan solo los equipos que satisfacen la autonomía, la competencia y la afiliación son los que muestran capacidad de gestión y cumplen con la recreación de un paisaje sonoro. Esto lo vinculo al paisaje sonoro porque tiene que ver con la creatividad, con lo anterior. Y tiene que ver con el trabajo en grupo. Ya tenemos el desafío, de acuerdo a lo que decían los investigadores de la Universidad Andrés Bello, el desafío de la evaluación, de que es algo, un proceso muy difícil. Pero bueno, y le agregamos este otro componente, de que el estudiantado suele trabajar en grupos de trabajo, suelen formar una banda, suelen formar una orquesta, y ya es distinto evaluar un grupo que evaluar a personas. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos humanos existen liderazgos, se van a dar liderazgos. Y los tipos de liderazgo pueden variar.
Y estos resultados muestran de que los grupos o los equipos que satisfacen la autonomía, la competencia y la afiliación muestran buena capacidad de gestión y cumplen con la recreación de un paisaje sonoro. Es decir, hay equipos que no logran satisfacer esas necesidades y no muestran buenas capacidades de gestión porque ahí se generan tensiones entre los integrantes del equipo, porque algunos quieren obtener buena nota y se ponen un poco autoritarios, presionando al resto del equipo para que logre hacer lo que ellos quieren, lo que los líderes quieren. Y al final terminan sin cumplir con lo que es la tarea del paisaje sonoro, porque la autoridad o el autoritarismo es tanto que termina agotando mentalmente al resto de integrantes. Esto es algo que pasa, que se observó en una escuela chilena y, y perfectamente es algo que se puede observar en otras comunidades escolares. Es algo que perfectamente se puede observar por una cuestión muy simple. Los grupos estudiantiles siguen siendo grupos humanos. La música, y esto también como que derriba un poco el mito, la música o la práctica musical per se no es buena por sí sola, sino que hay que guiar, hay que acompañarla de un montón de otros factores. Y uno de esos tiene que ver con el tipo de liderazgo que se ejerce dentro de los grupos humanos. Dentro de los coros es lo mismo, dentro de las prácticas orquestales es lo mismo. Si tenemos un autoritarismo negativo, o tenemos en realidad un autoritarismo, no una autoridad positiva, participativa, dialogante, sino que tenemos a alguien, un líder que asume un rol autoritario, en realidad ya como que dan menos ganas. Y esas cosas influyen. Y tenemos que tomarlas en cuenta en nuestras prácticas educativas porque nuestros estudiantes suelen trabajar en grupos. Entonces tenemos que estar monitoreando si esos grupos trabajan bien, están satisfaciéndose las autonomías, las competencias y los grados de afiliación entre integrantes, hay confianza entre los integrantes, los integrantes se sienten competentes dentro de su grupo humano, los integrantes se sienten con la libertad o con la autonomía para poder compartir sus opiniones, para decir cuáles son sus impresiones, para brindar aportación al resto del grupo, o todo recae en un solo integrante quien asume las decisiones, centraliza o capitaliza las decisiones. Bueno, esas son controversias que tenemos que considerar. La evaluación es compleja, pero la evaluación es igualmente, es aún más compleja cuando consideramos estos factores de los trabajos en grupo de nuestros estudiantes. Bien, y eso nos lleva a las hijomaneas de la dimensión pedagógica, porque estamos hablando de calificación, estamos hablando de dimensión. Bueno, y les presento dos memes. En realidad no tienen mucho sentido con lo que voy a hablar, pero de alguna manera sí, de alguna manera indirecta sí tiene que ver. La nota de música generalmente se infravalora. Al menos esa es lo que yo puedo decir conforme a los datos que conozco. No sé si lo que yo conozco mediante investigaciones científicas es una generalización a país, pero sí, pero sí, al menos, de acuerdo a la información que yo manejo, las calificaciones de la asignatura de música se infravaloran. Como que no vale lo mismo un 7 de música que un 7 de matemáticas. Y por eso, el obtener una calificación baja en música, baja, me digo, bajo 5, ya implica recibir reclamos de parte del estudiantado o un menosprecio, perdón, de parte del grupo de apoderados, colectivo de padres, madres y apoderados, y, y también una desvalorización o un menosprecio por parte del cuerpo estudiantil. Es ahí que vienen estos dos memes, porque básicamente la educación musical no tiene una buena posición en el currículum la, a nivel gubernamental, estatal, ministerial y también escolar. No siempre las direcciones apuestan por la educación musical. Cuesta mucho que la educación musical se abre camino y eso no está bien, porque tiene que ver nuevamente con lo que es infraestructura. Aquí hay varias cuestiones también a considerar respecto las competencias pedagógicas, las condiciones infraestructurales,
Pero sea como sea, la asignatura de música debería tener una valorización dentro de la escuela. Y ojo, que con esto no quiero que se caiga en confusión a decir que la escuela, la asignatura de música, tiene que tener el mismo valor que matemática, porque son asignaturas distintas. Eso sería una falacia comparativa. Matemáticas puede ser súper provechosa y puede ser súper valiosa, pero música tiene otro aporte, que es un aporte humanista. Y ese aporte humanista es trascendental o crucial en el desarrollo integral de la persona. Y si dejamos de lado ese desarrollo integral, en realidad la construcción de o la formación ciudadana como que se caería, perdería sustento. Por eso es importante que las escuelas y que el sistema educativo promueva la educación musical o las prácticas educativas musicales en sus contextos, porque la educación musical permite potenciar ámbitos que las otras asignaturas no, pero en ningún caso significa que la educación musical tiene que volverse tan estricta o, o tiene que caer en esa cultura estandarizada como ya sucede con la otra asignatura. Ojo con eso. La educación musical se debe valorar, por supuesto. Hay que redignificarla en el currículo escolar, pero eso no significa que tiene que caer en la misma cultura estandarizada que ya viven las otras áreas del currículo. Bien, y en conclusiones, el sistema de educación musical tiene una serie de controversias que atender desde una perspectiva sistémica, puesto que no atañen solo a una institución, sino que se hacen transversales dentro del sistema. Uno, mejorar la infraestructura escolar para la educación musical, y en este punto invité a los colectivos, a los distintos gremios de pedagogía en música, y también invito a colegas que se dedican a la investigación en educación musical para que aporten en la documentación de estos datos. Dos, impulsar programas de formación pedagógico musical que apunten a la potenciación creativa, y eso ya les corresponde a las instituciones de educación superior, en que generar programas para enseñar a pensar creativamente dentro de la pedagogía en música. Y tres, documentar en prensa científica las situaciones que acontecen en el aula regular. Es importante que no separemos la investigación de la práctica. Se nos ha enseñado que la teoría y la práctica son distintas, son polos opuestos y que en la práctica dice pasa una cosa y que en la teoría dice otra. Se nos ha inculcado mucho eso, pero eso es mala teoría, o eso es un mal proceso de investigación. Y en Chile en realidad estamos al debe en investigación, necesitamos hacer más investigación. Si no hacemos investigación, no vamos a documentar problemáticas y por ende no vamos a conocer a ciencia cierta cuáles son las causas de nuestros problemas. Es ahí, por eso es importante hacer investigación científica y comunicarla en medios de prensa, porque sólo así se van a poder transparentar o poner en debate cuáles son las causas de nuestros males. Bien, agradeciendo el tiempo, ahí tienen mi correo, agradeciendo a Lorena la invitación, les invito a mirar mi ResearchGate, donde allí podrán encontrar todas mis publicaciones en torno a la educación musical. Deseándoles una muy buena jornada. Muy bien. Chao, chao.